Hay un barco a la deriva en algún lugar del océano sin tripulación. La última vez que alguien lo vio fue hace más de 50 años. Su historia recuerda a la del holandés errante, una embarcación destinada a navegar eternamente y a traer desgracia a quien la vea en el mar, o al menos eso dice la leyenda. Pero a diferencia del holandés errante, el SS Baichimo fue definitivamente real. Este fue construido para una compañía alemana en Hamburgo y comenzó como un barco de carga común. Comenzó a comerciar suministros entre Hamburgo y Suecia en el mar Báltico a partir de 1914. Tenía un potente motor de vapor y un casco hecho de acero. Unos años después pasó a ser propiedad británica. Luego, en los años 20, una compañía canadiense lo compró por alrededor de $18,000, una cantidad de dinero enorme en aquel entonces. El nuevo propietario, la compañía de la bahía de Hudson, utilizó activamente el barco durante varios años. Frecuentemente lo enviaban en viajes desde su puerto base en Escocia hacia Siberia, Alaska, el Yukón y los territorios del noroeste. También navegaba por el canal de Panamá e incluso por el canal de Suez, llevando a bordo pieles de animales para la venta. A veces también transportaba pasajeros. Había completado 9 viajes exitosos antes de que esta racha de buena suerte llegara a su fin. A partir de la década de 1930, el SS Baichimo comenzó a tener problemas con el hielo y las tormentas. Cuando quedó atrapado por primera vez en el hielo en octubre de 1931, algunos de los tripulantes lograron escapar hacia Alaska. 15 de los 22 marineros decidieron quedarse con su barco e intentar salvarlo. Llevaban a bordo pieles y otras cargas valiosas valoradas en aproximadamente $58,000. La empresa les envió suministros para sobrevivir el invierno. Establecieron un campamento cerca del barco con escotillas, lonas y otros materiales y descargaron la carga. A fines de noviembre, una ventisca azotó la zona y parecía que se había llevado el barco consigo. La plataforma de hielo había resistido, pero la embarcación se había soltado. Algunos miembros de la tripulación estaban seguros de que había naufragado, pero poco después escucharon a uno de los lugareños que había avistado su barco a unos 72 kilómetros de su campamento. La tripulación siguió adelante con sus vidas y el barco comenzó su viaje como un buque fugitivo. La gente avistaba el SS Baichimo aproximadamente una vez al año hasta 1969. Por lo general era visto cerca de la costa de Alaska. Un hombre que iba hacia Nome con su trineo de perros, prospectores, exploradores y cazadores de tesoros, todos afirmaron haber visto el SS Baichimo. Alguien intentó abordarlo y llevarlo al puerto, pero terminó varado en él durante días debido al terrible clima. Otros tuvieron más suerte y lograron llevarse un bote ballenero, algunos muebles y otros objetos valiosos del barco. Aquellos que se acercaron a él vieron que estaba dañado y le faltaba la hélice. Aún así se mantuvo a flote sin tripulación durante al menos 38 años y se convirtió en el barco fantasma que más tiempo ha navegado en la historia. En 2006, las autoridades de Alaska iniciaron un proyecto para resolver el misterio del barco fantasma del Ártico y finalmente encontrar al SS Baichimo, ya fuera sobre o bajo el agua. Sin embargo, hasta ahora no se ha tenido éxito. El SS Baichimo sigue siendo uno de los aproximadamente 4,000 barcos que han desaparecido frente a las costas de Alaska. Si la leyenda del siglo XVII no miente, este barco fantasma podría estar navegando en algún lugar junto al holandés errante. Esta embarcación, también llamada holandés volador, pertenecía a la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales. Su capitán logró hacer lo imposible para esa época y navegó de los Países Bajos a Indonesia en solo 3 meses. Decían que volaba sobre el mar y algunas lenguas maliciosas explicaban que había hecho un pacto con las fuerzas del mal para lograrlo. Una vez, cuando el barco navegaba de regreso a casa, su capitán y la tripulación desaparecieron sin dejar rastro. Hay muchas versiones sobre lo que les ocurrió. Una de las primeras dice que intentó entrar al puerto en el Cabo de Buena Esperanza. Se encontró con una terrible tormenta y se hundió, ya que no había capitán que pudiera salvarlo. Otra leyenda cuenta que el capitán se negó a obedecer a los cielos para dejar que el barco se hundiera durante la tormenta. Entonces una espantosa forma luminosa golpeó la embarcación y a la tripulación, y desde entonces fue condenada a vagar eternamente sin descanso. Muchos marineros han afirmado haber avistado al holandés errante. El duque de York, quien se convertiría en rey de Inglaterra, mencionó haberlo visto en aguas australianas. Justo después de avistar el barco, el hombre que lo vio primero cayó desde lo alto de un mástil y no sobrevivió.
Hubo más encuentros con este barco legendario hasta mediados del siglo XX. Las embarcaciones casi colisionaban con él cuando el holandés aparecía de la nada. Los científicos tienen una explicación más lógica para este misterio: la Fata Morgana, que no debe confundirse con Hakuna Matata, por cierto. Cuando estás en el mar en un día caluroso y el aire está todo ondulado, se siente como cuando miras la carretera en un día de verano abrasador. Eso se debe a algo llamado refracción atmosférica. Cuando la luz pasa a través de diferentes capas de aire con distintas temperaturas y densidades, se dobla y retuerce. A veces, bajo ciertas condiciones, esta flexión de la luz puede crear ilusiones ópticas realmente bizarras sobre el océano, como avistamientos del holandés volador. El fenómeno de la Fata Morgana puede hacer que los objetos distantes parezcan distorsionados, estirados o incluso elevados por encima del horizonte. Entonces puedes ver un barco a lo lejos, pero debido a la manera en que se dobla la luz, parecerá que está flotando sobre el agua o incluso desapareciendo y reapareciendo. La Fata Morgana se observa más comúnmente en las regiones polares, en especial sobre grandes extensiones de hielo que mantienen una temperatura baja uniforme. Sin embargo, puedes verla en cualquier lugar, incluso en desiertos y sobre lagos en días calurosos. Las primeras historias sobre barcos fantasma se remontan a la mitología griega y romana antigua. Uno de los barcos fantasma más famosos de la historia es el Mari Celeste. Este bergantín viajaba de Nueva York a Génova y estaba completamente abastecido de provisiones, pero no tenía tripulación cuando fue descubierto en el Océano Atlántico en 1872. Las pertenencias personales de la tripulación también estaban allí, completamente intactas. La última anotación en su bitácora se había hecho 10 días antes. Todavía no sabemos qué le sucedió a su tripulación, pero el barco ha inspirado muchas historias y leyendas escalofriantes. La Lady Lovibond fue otra goleta legendaria que se cree naufragó frente a la costa de Kent a mediados del siglo XVIII. La historia cuenta que el capitán del barco, Simon Reed, acababa de casarse, por lo que llevó a su esposa a bordo para un crucero de celebración a pesar de la superstición de que podría traer mala suerte. Estaban de camino a Portugal cuando el primer oficial, quien también estaba enamorado de la nueva esposa del capitán, enloqueció por celos. Atacó a otro miembro de la tripulación y luego tomó el timón y dirigió el barco directamente hacia los temidos bancos de arena de Goodwin. Nadie a bordo sobrevivió y se dice que el bergantín reaparece como un barco fantasma cada 50 años. En la actualidad, muchas embarcaciones son abandonadas de forma intencional y se convierten en barcos fantasma. Hay miles de ellas flotando en ríos, lagos, canales y aguas costeras de Estados Unidos. Algunas personas pierden sus barcos en tormentas y otros fenómenos meteorológicos extremos. Otras deben abandonarlos porque mantenerlos puede costar el 10% del precio de la embarcación. Además, el amarre de un barco puede sumar varios miles de dólares cada año. Muchas embarcaciones son construidas con fibra de vidrio, por lo que un propietario no puede simplemente reciclarlas como chatarra. Si ya estamos felices de encontrar unos cuantos pesos que olvidamos en los bolsillos, imagínate toparte con 13 millones de dólares en un lugar donde jamás lo esperarías. Eso es exactamente lo que le pasó a un grupo de mineros de diamantes trabajando en el desierto de Namibia. En 2008, encontraron este tesoro increíble dentro de un naufragio que ocurrió hace más de 500 años. Y la historia detrás de este barco abandonado está llena de misterios. Todo empezó en 1533. Cuando los portugueses construyeron este barco comercial especial. Se creía que este modelo era parte de una nueva clase de embarcaciones que eran más grandes, más eficientes y más resistentes que las anteriores. Portugal realmente necesitaba eso, ya que estaban dominando el comercio por todos los mares en ese momento. Así que el propósito principal de este barco era apoyar esas expediciones de larga distancia durante esta era súper próspera. El 7 de marzo, los portugueses decidieron probar su impresionante barco nuevo. Y en ese fresco día de primavera, grandes embarcaciones navegaron por el río Tajo hacia el Atlántico, con las banderas ondeando y telas coloridas colgando de sus altos mástiles. Ahí se fueron, dejando Lisboa, la capital de Portugal, y dirigiéndose hacia el oeste de India. Al menos, eso es lo que piensan los investigadores, ya que era una ruta bastante común para ellos en ese entonces. La mayoría de las veces, los portugueses buscaban especias. A principios del 1500, era bastante difícil encontrar cosas como canela, jengibre, clavos, pimienta negra y cúrcuma en Europa.
así que tenían que ir a India por ellas. Desafortunadamente, uno de los barcos nunca llegó a su destino final. De hecho, para desesperación de la corte portuguesa, esta embarcación desapareció por completo, sin dejar rastro del naufragio. Y nunca encontraron a ninguna de las aproximadamente 300 personas a bordo. ¿Será que se desviaron tanto del rumbo que terminaron en las Américas o en alguna isla en el camino? Bueno, todo era posible. Y el barco, junto con el misterio de su desaparición, se volvió legendario. Adelantémonos más de 500 años hasta 2008. Los mineros de diamantes estaban haciendo lo suyo en una costa cerca de Oranjemund, cuando empezaron a encontrar cosas raras mientras excavaban, como pedazos de metal, madera e incluso objetos extraños que parecían tubos de bronce. Eso definitivamente era raro, así que llamaron a un arqueólogo para averiguar qué estaba pasando. Cuando llegó el arqueólogo, notó todo tipo de pedazos extraños y piezas viejas esparcidas por ahí. Poco a poco, empezó a identificar esas cosas. Primero, colmillos de elefante. Luego, una pieza de artillería de 500 años. De repente, cayó en cuenta. Esto definitivamente era un naufragio. Pero lo que el arqueólogo no se dio cuenta en ese momento era que este naufragio resultó ser uno de los más importantes jamás encontrados. En ese entonces, no fue nada fácil convencer a la compañía minera de que los arqueólogos tenían que seguir explorando el sitio. Pero por suerte lo lograron, porque al 6º día de búsqueda, encontraron un tesoro. Y, literalmente, llenaron sus sombreros con más de 11 kilos de una mezcla de monedas de oro españolas y portuguesas. Resulta que este viejo barco abandonado estaba cargado con oro, estaño, colmillos de marfil y más de 18.000 kilos de lingotes de cobre cuando tuvo su trágico y acuático final. De hecho, los especialistas creen que los lingotes de cobre jugaron un papel clave en mantener el naufragio tan bien conservado. La primera razón es medio obvia. Los lingotes de cobre pesaban todo hacia abajo, manteniendo los restos del naufragio en el fondo del océano. Y eso fue genial, porque 5 siglos de tormentas y olas se habrían llevado todo. Pero los lingotes de cobre también fueron importantes por otra razón. Los peces y otras criaturas marinas podrían darse un festín con madera, sacos de yute y zapatos de cuero. Pero el cobre realmente les quita el apetito, lo que significa que muchas cosas sobrevivieron esos 500 años en el fondo del mar, cuando realmente no deberían haberlo hecho. Así que sí, contra todo pronóstico, el tesoro se conservó, y en excelentes condiciones. El oro se veía brillante e intacto. Aunque es imposible probar sin lugar a dudas que acababan de encontrar la legendaria embarcación portuguesa, toda la evidencia apunta a que sí, la encontraron. Una pieza de evidencia viene de un antiguo libro portugués, que dice que entre 1525 y 1600, 21 barcos se perdieron camino a India, y uno de ellos de hecho se hundió en algún lugar cerca de Namibia, perdiéndose en la vuelta del Cabo de Buena Esperanza. ¡Bingo! Desde ese momento, los expertos han estado revisando los restos, midiendo, fotografiando y escaneando el sitio milímetro por milímetro con un escáner láser tridimensional de alta tecnología. Su objetivo era descubrir qué le pasó a este barco, o al menos acercarse a la verdad. La primera pregunta que tenían que responder era: ¿por qué estaba este barco tan cerca de la costa de Namibia? Estamos hablando de grandes marineros que probablemente sabían que ese tramo de costa era famoso por sus tormentas y niebla. ¿Qué pasó entonces? Parece que unos 4 meses después de su gran partida de Lisboa, la flota fue golpeada y dispersada por una enorme tormenta. Así que la explicación más probable es que la combinación de mal clima y carga pesada obligó al capitán a encallar el barco a propósito. Según una teoría, soltó las anclas delanteras y lentamente varó el barco. Luego golpeó una roca submarina en las olas, se volcó con las grandes olas, y todos los intentos de liberarlo fallaron. Empezó a desarmarse, comenzando por la estructura superior. En ese momento, el cofre del tesoro cayó de la cabina del capitán y se hundió hasta el lecho marino. Eventualmente quedó aplastado y atrapado, pero también estuvo protegido por un gran pedazo del costado del barco que se rompió cuando el casco se desarmó. Ok, pero ¿qué pasó con la gente a bordo? Las tormentas de invierno en la costa de Namibia pueden ser brutales,
con vientos de más de 130 kilómetros por hora y olas enormes, haciendo casi imposible llegar a la orilla. Pero si la tormenta se calmó en algún momento, es posible que el naufragio tuviera sobrevivientes. O sea, sí encontraron algunos huesos de dedos de pie humanos, sugiriendo que al menos una persona no lo logró. Pero estos fueron los únicos restos humanos que se recuperaron. Tampoco encontraron muchas pertenencias personales, lo que lleva a los arqueólogos a pensar que la mayoría de la gente a bordo probablemente llegó a tierra, a pesar de que el barco se desarmó. Pero no podemos decir que esto fue un final feliz. Sí, la mayoría podría haber sobrevivido al naufragio, pero terminaron en uno de los lugares más duros de la Tierra, un tramo vacío de arena y matorrales por cientos de kilómetros. Era invierno, así que tenían frío, estaban mojados y exhaustos sin esperanza de rescate. Nadie sabía que estaban vivos o dónde encontrarlos. Además, ningún barco probablemente pasaría por ahí, ya que estaban lejos de las rutas usuales. Regresar a Portugal parecía imposible. Después de la primera ronda de exploración, los investigadores encontraron que los restos del barco estaban esparcidos en 3 grandes secciones a lo largo de la costa de Namibia. Al final, se recuperaron más de 40 toneladas de carga del sitio, y se encontraron y catalogaron miles de diferentes artefactos, incluyendo plomo, estaño, textiles e incluso algunos instrumentos astronómicos. Así que tal vez te estés preguntando, ¿quién se quedó con el oro? Solo diré que no fue para los mineros ni los arqueólogos. Según los investigadores involucrados, cada moneda fue entregada al gobierno de Namibia. Después de todo, ese es el procedimiento usual para barcos aleatorios encontrados en la playa. Pero este caso no era tan simple porque hay una excepción a esta regla. Si el barco encontrado es un barco estatal, el país que lo posee tiene derecho a recibir el tesoro. En otras palabras, todo lo que encontraron dentro de esta vieja embarcación abandonada, en realidad le pertenecía a Portugal, sin importar que todo pasó hace siglos. Pero los líderes portugueses aparentemente permitieron que Namibia se quedara con todo. Los barcos de Nemi eran embarcaciones enormes, construidas por los romanos hace más de 2000 años, con pisos de mármol, mosaicos coloridos e incluso plomería para baños lujosos. A diferencia de los barcos típicos de su época, usados para transporte o batallas, estos eran verdaderos palacios flotantes. Pero los barcos de Nemi no eran solo proezas de ingeniería y lujo romano. Su historia es increíble. Perdidos, encontrados y perdidos de nuevo. Estas naves se convirtieron en el centro de una saga misteriosa que ha desconcertado a los historiadores durante siglos. Lo primero extraño sobre ellos tiene que ver con dónde los encontraron. Estos enormes barcos de madera yacían en el fondo del lago Nemi, un lago volcánico de aguas tranquilas ubicado a unos 30 kilómetros al sur de Roma. Durante siglos, los pescadores locales sabían de los naufragios y se dice que se aprovechaban de eso. Usaban ganchos para sacar piezas y artefactos de los barcos de Nemi y los vendían en los mercados. Eso continuó hasta 1446, cuando algunos nobles decidieron que ya era suficiente y comenzaron a investigar las leyendas sobre los barcos de Nemi. Se dieron cuenta de que no era solo un cuento. Ambas naves estaban a unos 18 metros de profundidad en el lago, y desde ahí, el misterio solo creció. Si lo piensas, 18 metros no es tan profundo, y el lago Nemi es bastante pequeño. Solo 1,5 kilómetros de ancho y unos 30 metros de profundidad. Entonces, ¿por qué construir barcos tan enormes en un lago tan pequeño? No tiene mucho sentido, especialmente cuando descubrimos quién los construyó. El emperador romano Calígula. Ya sabes, el conocido por ser uno de los líderes romanos más crueles e impredecibles. Pero algo en lo que casi todos coinciden era su gusto impecable por todo lo extravagante. Calígula gastaba dinero como loco. Se asume que agotó todo el tesoro imperial en un año, con festivales lujosos, banquetes y consintiendo animales. Sí, supuestamente alimentaba a su caballo favorito con avena mezclada con hojuelas de oro. En fin, amaba el exceso. Entonces, ¿por qué construyó 2 barcos enormes en un lago tan pequeño? Los expertos creen que Calígula pudo haberlos construido ahí por la conexión del lago con Diana, la diosa de la caza, la luna y la naturaleza, a quien se veneraba en un santuario en la orilla norte del lago. Por cierto, Nemi es un nombre moderno que vemos en los mapas actuales.
Los romanos llamaban al lago Speculum Dianae, que significa espejo de Diana. Así que es posible que Calígula lo viera como el lugar perfecto para esconderse y anclar sus barcazas de placer. Quería palacios flotantes extravagantes, y eso fue exactamente lo que obtuvo. La Prima Naya, que significa primer barco, era una embarcación enorme de unos 70 metros de largo. Es casi tan grande como el avión de pasajeros más grande de hoy, el Airbus A380. El casco estaba dividido en 3 secciones, con la parte trasera más ancha y la delantera más angosta. Tenía 2 grandes estructuras en cada extremo, conectadas por escaleras y pasillos, dándole al barco un aspecto peculiar, único en la antigüedad. La segunda nave, o segundo barco, era aún más grande. Estaba en aguas más profundas y más lejos de la orilla, lo que dificultaba el acceso, pero también ayudó a preservarlo mejor. El barco medía 73 metros de largo y 24 de ancho, con una especie de edificio atrás y uno más pequeño al frente. Aunque las estructuras faltaban cuando descubrieron el barco, la disposición de las cubiertas dejaba claro que existieron. Estos barcos eran absolutamente increíbles. Fueron construidos con los mejores materiales. Mosaicos elaborados formaban los impresionantes pisos llenos de color, y el mármol de alta calidad añadía un toque de elegancia y lujo a los interiores. Los barcos también tenían 10 filas de remos, baños, galerías, salones e incluso jardines con viñedos y árboles frutales. Sí, jardines en un barco. Calígula claramente quería que fueran su propio paraíso privado. Se dice que hacía fiestas desenfrenadas a bordo, donde su mal comportamiento no tenía límites, incluyendo relaciones escandalosas con las esposas de sus generales y senadores. Estos barcos definitivamente fueron diseñados para impresionar, mostrando no solo la riqueza y el poder del emperador, sino también las increíbles habilidades técnicas de los ingenieros romanos. La evidencia sugiere que las naves tenían tecnologías que creíamos no se habían desarrollado hasta después. Tenían sistemas de plomería avanzados, y algunas fuentes sugieren que incluso tenían agua corriente. Hay evidencia de tuberías de bronce y drenajes de plomo, lo cual es una locura para barcos del siglo I. Otra cosa es que las vigas de madera estaban cubiertas de plomo para alejar a las bromas, esos pequeños moluscos famosos por hacer túneles y digerir la madera. Pero los esfuerzos de los ingenieros fueron algo inútiles en este caso, ya que las bromas no viven en agua dulce. También hay una teoría de que uno de los barcos tenía una plataforma giratoria. Aún no sabemos su propósito exacto, pero pudo usarse para la presentación rotativa de una estatua, probablemente de Diana, o para entretenimiento, como invitados disfrutando su comida mientras giraban lentamente admirando la vista. ¿Quién sabe? Todos estos hallazgos han llevado a los expertos a creer que los barcos fueron construidos principalmente para recreación o rituales antiguos, o tal vez ambos. Básicamente, el verdadero propósito de los barcos de Nemi sigue siendo un misterio, porque no hay documentación histórica sólida al respecto. Ahora, aunque estos barcos eran maravillas tecnológicas, no duraron mucho. Solo estuvieron en uso alrededor de 1 año antes de que terminara el reinado de Calígula. Con el tiempo los barcos fueron dañados, llenados de piedras y hundidos en el fondo del lago Nemi. Esto nos trae de vuelta a la historia de su descubrimiento. En 1929, los líderes de Italia decidieron drenar el lago para rescatar los barcos. Así que bombearon unos 20 metros de agua. Tomó años sacarlos del lodo, pero el segundo barco finalmente fue recuperado en 1932. Durante la excavación, los arqueólogos encontraron muchos artefactos valiosos de los naufragios. Poco a poco, enormes anclas, decoraciones de bronce y estatuas de mármol surgieron de las profundidades, junto con elegantes anillos para remos, juntas de bronce y tejas de cobre. El costo de estos barcos debió ser astronómico. Recuperar los recuerdos y artefactos de la época romana era muy importante entonces, así que sacar los barcos del lago fue un gran triunfo para Italia. En 1936, decidieron construir un museo para exhibir los naufragios, pero su historia dio un giro trágico. Como probablemente sabes, esa fue una época muy afectada por conflictos globales, e Italia no fue la excepción. En 1944, un incendio estalló en el museo, destruyendo los barcos y todo el contenido arqueológico. Bueno, quizá nunca sepamos con certeza quién inició el fuego, pero sí sabemos que los barcos antiguos más grandes jamás descubiertos se perdieron en él. Solo sobrevivieron algunas piezas de bronce,
unas maderas carbonizadas y otros artefactos guardados en Roma. Pero como el ave fénix, las naves resurgieron de las cenizas gracias a mucho trabajo de reconstrucción. Después de la restauración, el museo en Nemi fue reabierto en los años 50. Si alguna vez lo visitas, quizá puedas ver parte de un piso de mosaico verde y rojo, de uno de los barcos que, curiosamente, se perdió en algún momento y se usó como mesa de centro en un departamento de Nueva York por más de 50 años. Con todos los giros trágicos en la historia de los barcos de Nemi, ¿quién sabe? Tal vez aún hay piezas de estos palacios flotantes escondidas en diferentes partes del mundo. Un arqueólogo portugués acaba de descubrir un montón de barcos hundidos llenos de oro, incluyendo un galeón español con 22 toneladas de oro y plata. Tanto oro hoy en día tiene un valor de unos 2.000 millones de dólares, y esta es la cantidad de un solo barco. El arqueólogo Alexandre Monteiro hizo este descubrimiento casi por accidente. Estaba estudiando algunos documentos cuando encontró información sobre un barco que desapareció en 1615 y decidió que quería encontrarlo. Después de muchos años, Alexandre no solo encontró esta embarcación específica. En realidad, descubrió 8.620 naufragios solo en las aguas de Portugal. De este número, 250 estaban llenos de oro, un descubrimiento que haría temblar a cualquier Jack Sparrow. La mayoría de estos barcos se hundieron por razones aburridas como el clima, pero a veces fueron destruidos en batallas que pueden haber sido épicas. Transportaban oro y otros tesoros del Nuevo Mundo hacia Europa y, por supuesto, todos querían su parte. Alexandre ha estado estudiando naufragios históricos durante 30 años, por lo que ha descubierto muchos barcos que se hundieron de maneras gloriosas. En 1816, por ejemplo, un barco de uno de los hombres más ricos de Portugal se hundió en Australia con la increíble cantidad de 66.000 monedas de plata. Este fue el primer barco de Portugal que se sumergió en las aguas de Australia. La mala noticia es que estos antiguos barcos hundidos, llenos de riquezas e historias épicas, no son tan fáciles de alcanzar. Están muy en el fondo del océano y cubiertos de arena. Igual podrías intentarlo, pero eso sería robar parte de la historia de un país, y eso no está bien, ¿verdad? Naturalmente, Portugal no fue el único país que exploró los mares en esa época. La costa de Europa está llena de barcos hundidos cargados de oro. De hecho, hay alrededor de 1 millón de naufragios históricos bajo el agua en este momento, y los tesoros abandonados bajo el mar podrían valer alrededor de 60.000 millones de dólares. Es una cantidad de dinero enorme, pero déjame decirte que estos barcos hundidos llenos de oro no valen realmente la pena. Hay muchas historias de descubrimientos de tesoros marítimos que se convirtieron en demandas judiciales terribles y hasta en largas condenas de cárcel. Nuestra primera historia comienza en 1746, cuando una violenta tormenta hizo naufragar un barco llamado Príncipe de Conti cerca de una isla de Bretaña. La nave estaba llena de té, cerámica y tenía 100 lingotes de oro. Por supuesto, los dueños del barco intentaron salvar el botín, pero si no es fácil ahora, imagina cómo era en el siglo XVIII. Pasaron más de 200 años para que la embarcación fuera encontrada. Finalmente ocurrió en 1975, cuando un grupo de franceses la descubrieron y decidieron llevarse casi todas las cosas valiosas que pudieron encontrar. Ahora bien, dije que estas cosas no valían la pena por una razón. En Francia, si encuentras algo que podría ser histórico, debes declararlo a las autoridades locales dentro de las 48 horas. No cumplir equivaldría a cometer algo conocido como delito. Para ser justos, nuestros amigos franceses sí declararon sus hallazgos, pero solo los cañones corroídos del barco. ¿Y el oro? Bueno, lo vendieron, obviamente, porque cada lingote de oro vale entre 125.000 y 231.000 dólares. A las autoridades francesas les llevó casi 50 años recuperar el oro robado, y no lo recuperaron todo. Parte de él fue comprado por una pareja de ancianos que vivía en Florida, y el delito es tan grave que fueron acusados de estar relacionados con lavado de dinero, crimen organizado y tráfico de bienes culturales.
Los saqueadores también vendieron algunos lingotes de oro a la colección del Museo Británico. Ahora, volvamos a la década de 1850, cuando un vapor llamado SS Central America viajaba de Panamá a California y de regreso. Esto ocurrió durante la fiebre del oro de California, una época en la que 300,000 personas se trasladaron a California para buscar oro. Debido a que la ruta de viaje no era nada sencilla, la gente tenía que transportar su oro en grandes barcos. Aquí es donde entra en escena nuestro amigo el SS Central America. En 1857, el barco tenía a bordo 578 personas y unas 10 toneladas de oro. Muy pocos sobrevivieron, y entre 100 y 150 millones de dólares en oro se hundieron con el barco. Todo esto explica por qué, en 1988, un grupo de inversores de Columbus decidió financiar un proyecto de investigación para encontrar este barco. La investigación fue liderada por un hombre llamado Tommy Thompson. Tommy estaba obsesionado con la idea de encontrar este barco hundido lleno de oro. Le llevó años hallar la ubicación exacta del SS Central America, en especial porque el barco estaba a 2.300 metros bajo la superficie del Océano Atlántico y recuperarlo requería de mucha tecnología sofisticada. Un grupo de 161 inversores financió su aventura, pero no hace falta decir que no lo hicieron por amor. Invirtieron $12,500,000 en este proyecto porque esperaban ganar al menos 10 veces más. Pero como la vida no es todo risas y alegrías, 39 compañías de seguros demandaron al equipo de investigación en cuanto recuperaron el oro. En aquel entonces, cuando el barco estaba operativo, estas compañías aseguraron la carga del SS Central America, y cuando finalmente la carga fue recuperada, más de 100 años después, querían ser indemnizadas. Dijeron que no era su trabajo recuperarlo, pero eso no significa que lo abandonaran. Estos disparates no prosperaron, y el 92% del oro fue entregado al equipo de investigación. La trama se complicó cuando los inversores fueron estafados por nada menos que Tommy Thompson, quien huyó con $4,160,000. También tenía 500 monedas de oro, pero no le ha dicho a nadie dónde están. Casos como este son la razón por la que la mayoría de los países tienen reglas para proteger las propiedades culturales. Y sí, a veces los naufragios pueden ser una propiedad cultural. Obviamente, hay muchos descubrimientos de tesoros marítimos que ocurren sin violar ninguna ley. El SS City of Cairo, por ejemplo, era un vapor que se hundió en 1929 con 2,000 cajas de monedas de plata, con un peso de 122 toneladas. Una empresa llamada Deep Ocean Search recuperó las monedas de una profundidad de 5,200 metros, 1,400 metros más profundo que el Titanic. 34 millones de libras fueron al Tesoro del Reino Unido, y Deep Ocean Search también recibió una parte. La buena noticia es que algunas de las monedas pueden ser compradas por coleccionistas de manera legal. Pagar por un tesoro es tal vez lo más cercano que se puede estar de un hallazgo arqueológico submarino. Sé que todo lo que hice fue destruir tus sueños de piratería, pero aunque saquear naufragios llenos de oro puede ser un delito en la mayoría de los países o simplemente imposible para nosotros meros mortales, no todo está perdido. Hay unos 770 billones de dólares en oro en el fondo del océano, y no tiene dueño. Es como una mina de oro submarina, solo que el oro está en el agua. ¿Sabías que el agua del océano es salada, no? Bueno, el oro se mezcla con los minerales del agua, así que no es como si fueras a tropezar con una pepita de oro en la playa. Cada litro de agua de mar contiene 13,000 millonésimas de gramo de oro, y es muy difícil extraer esas diminutas partículas del agua. Pero eso no significa que no haya habido intentos, y, por supuesto, también ha habido engaños. En la década de 1890, un hombre afirmó haber inventado un aparato que extraía oro del agua de mar. Cuando consiguió suficiente dinero, huyó del país con el efectivo. Si realmente quieres obtener algo de oro, podrías intentar extraerlo del núcleo de la Tierra, que contiene 1,6 trillones de toneladas de oro. Hay 16 veces más oro en el Bienvenido al crucero Spirit of Discovery que te llevará a un inolvidable viaje por mar alrededor de las Islas Canarias. El océano azul sin fin, deliciosa comida, el más alto servicio, cabinas de lujo y
Una terrible pesadilla que probablemente recordarás por el resto de tu vida. Así es como terminó exactamente el viaje de lujo de la empresa Saga Cruises el año pasado. En lugar de relajarse durante el crucero, los pasajeros sintieron miedo y terror e incluso tuvieron problemas de salud. Y esta fue la razón. El 24 de octubre, el transatlántico Spirit of Discovery comenzó un viaje de 2 semanas alrededor de las Islas Canarias. Había aproximadamente 1.500 personas a bordo, alrededor de 1.000 eran pasajeros y el resto eran miembros de la tripulación. La primera semana transcurrió sin problemas, pero luego el transatlántico se enfrentó a un grave problema llamado naturaleza. Hubo un fuerte viento y grandes olas. El capitán decidió regresar al Reino Unido antes de tiempo, pero la decisión fue tomada demasiado tarde. El barco quedó atrapado en una fuerte tormenta en el Golfo de Vizcaya. Un viento poderoso con una fuerza de 11 puntos golpeó la embarcación. Para facilitar tu comprensión, un viento de 11 puntos es capaz de arrancar árboles junto con sus raíces, destruir edificios residenciales y sumir ciudades enteras en el caos. Una tormenta de tal magnitud es rara, pero el Spirit of Discovery no tuvo la suerte de evitar su epicentro. 11 puntos es el penúltimo nivel en la escala de Beaufort, que determina la clasificación del viento. La tormenta más poderosa tiene 12 puntos, y eso es un huracán. El viento alcanzó una velocidad de 100 km por hora, que es aproximadamente la velocidad promedio de un automóvil en la autopista. No solo impactó al Spirit of Discovery, sino que también levantó enormes olas de 7,5 metros de altura. Solo imagina una pared de agua del tamaño de un edificio de 3 pisos cayendo sobre un solitario transatlántico. En ese momento el capitán les envió un mensaje a todos los pasajeros a través de los altavoces de la cabina para que nadie abandonara su asiento, y su voz sonaba lo suficientemente preocupada. Todos debían recostarse y sujetarse con fuerza. Según las palabras de los testigos, el barco permaneció atrapado en la tormenta durante unas 15 horas. Se aferraron con todas sus fuerzas para no chocar contra las paredes y el piso. Todo ese tiempo, las mesas volaban por el aire, los platos se rompían, los muebles se movían por las cabinas. Las olas rompían ventanas, divisiones y puertas. Algunas personas fueron derribadas porque no pudieron resistir tanto tiempo. La tormenta lanzaba a los pasajeros del techo al piso, de pared a pared. La tripulación convirtió el comedor en un área médica para brindarles asistencia a los heridos. A pesar de las difíciles y terribles condiciones, el equipo del barco hizo un gran trabajo. Informaban regularmente a los pasajeros sobre la situación e intentaban calmar a todos. No hubo pánico ni caos a bordo. Cuando la tormenta finalmente terminó, la embarcación continuó su viaje y llegó a tierra, donde los médicos evacuaron de urgencia a 8 pasajeros al hospital. Uno de ellos no pudo sobrevivir a esta tormenta. Es bueno que el barco no se haya encontrado con una ola gigante. Este es un fenómeno natural que puede aparecer durante una tormenta e incluso en aguas tranquilas. Es una ola con una altura de 18 metros. Como una casa de 6 pisos, se abalanza sobre un barco con increíble rapidez y lo vuelca. Y luego, de repente, desaparece. Esto no es una broma. Se ha registrado una ola similar en la corriente del Golfo frente a Charleston, Carolina del Sur. Da miedo toparse con algo así. Ahora volvamos al pasado para recordar una de las tragedias marítimas más terribles. No me refiero al Titanic. Hablaremos del transatlántico griego Laconia, que zarpó del puerto inglés de Southampton el 19 de diciembre de 1963, con más de 600 personas a bordo. Sin embargo, solo 3 días después, una terrible tragedia le sucedió al barco en las vastas aguas del Atlántico. A las 11 p.m., en la sala de la barbería, se produjo un fallo eléctrico. El problema provocó un incendio que rápidamente se extendió a otras habitaciones. La tripulación no pudo controlarlo, ya que el fuego se propagaba demasiado rápido. El equipo del barco activó las alarmas de incendios, pero no hubo orden de abandonar la embarcación. Recién 2 horas después, el capitán ordenó la evacuación de los pasajeros. Todo ese tiempo, las personas estuvieron relajándose en sus camarotes o disfrutando de una fiesta en el salón de baile. El equipo probablemente estaba intentando apagar el fuego sin provocar pánico. Sin embargo, cuando la situación se volvió crítica, comenzó la evacuación. La gente entró en pánico y corrió hacia los botes salvavidas, pero muchos no lograron subirse. Uno de ellos fue John Morris. Él sobrevivió a esta catástrofe y compartió sus recuerdos de cómo puso a su familia en un bote salvavidas mientras él permanecía a bordo del barco. Ni siquiera tenía un chaleco salvavidas. Como no había a dónde ir, la tripulación abrió un bar para que la gente pudiera relajarse un poco. Sin embargo, en ese momento las calderas comenzaron a explotar dentro del barco y quedó claro que el navío no permanecería a flote por mucho tiempo. John Morris decidió lanzarse al agua con todo y su smoking.
Tan pronto como estuvo por la borda, se aferró a una pieza de carga de cubierta de madera y nadó lo más lejos posible del barco. El enorme transatlántico podía hundirse en cualquier momento, y cuando un objeto tan enorme se va al fondo del mar, forma un remolino de agua que arrastra todo a su alrededor. Los rescatistas llegaron al lugar algún tiempo después. La esposa embarazada de John Morris y su pequeño hijo estaban con vida, pero lamentablemente su suegra no sobrevivió al desastre, al igual que muchas otras personas ese día. Por supuesto, después de este incidente, el Ministerio de Transporte Marítimo de Grecia inició una exhaustiva investigación. Durante 2 años recopilaron información de los pasajeros y del capitán, estudiaron las características técnicas del barco y, finalmente, llegaron a ciertas conclusiones. Según ellos, la tripulación del barco dio la orden de evacuación demasiado tarde. No todos los pasajeros pudieron subir a los botes salvavidas, pero la mitad de esos botes permanecieron a bordo debido al caos que reinó durante la evacuación. Varios oficiales del transatlántico fueron acusados de negligencia, pero el capitán y su primer oficial recibieron la mayor crítica. En cuanto a John Morris, declaró que se sintió protegido ese día. Otro caso inusual ocurrió en un crucero relativamente hace poco. Alerta de spoiler: el barco no se hundió, no hubo evacuación y el clima era favorable. Sin embargo, para muchos pasajeros este viaje se convirtió en un verdadero desafío. Imagina que has estado trabajando durante mucho tiempo y ahorrando dinero para realizar tu viaje soñado en el crucero Celebrity Mercury en el Caribe. Llegas a Carolina del Sur desde donde la embarcación inicia su travesía. Subes a bordo ansioso por disfrutar de una semana de descanso. Al principio todo está bien. La gente se divierte, los chefs cocinan platillos deliciosos y los hermosos paisajes diurnos se transforman en fiestas nocturnas. Pero luego, de repente, muchos pasajeros comienzan a vomitar. Alguien se apresura a ir al baño y otros se quedan y vomitan directamente en los pasillos. El crucero se convierte en un caos. Cada vez más personas se sienten terriblemente mal debido a una intoxicación desconocida. Tú también has visitado el restaurante y comido mariscos, pero afortunadamente la enfermedad te ha evitado, lo cual no se puede decir de más de 400 otros pasajeros. Casi 1 de cada 4 personas a bordo enfrenta problemas gastrointestinales. Hay casi 2.000 personas y 1/4 parte de ellas está en mal estado. Los miembros de la tripulación realizan limpiezas interminables. Lavan la cubierta, reparten pastillas para el mareo y les piden a las personas que no salgan de la cabina hasta que la enfermedad pase. El capitán envía varias muestras a tierra para determinar qué causó el envenenamiento. Lamentablemente el viaje ya está arruinado y todos los pasajeros tienen recuerdos desagradables. Por lo tanto, la empresa que organiza el recorrido emite certificados que se pueden usar en futuros cruceros. No es la experiencia más agradable, pero sigue siendo mejor que nada. Ahora imagina que en lugar de solo sentirse enfermas, las personas se infectaran con algún tipo de bacteria que las convirtiera en zombies. Sería mucho más emocionante y aterrador. ¿Crees que podrías sobrevivir en un barco lleno de estas criaturas? ¿Cómo lo harías? Cuéntamelo en los comentarios. En una agradable noche de verano del 30 de agosto de 1892, un magnate naviero, Peter G. Minch, llevó a su familia de crucero por el lago Superior. Viajaban en el Western Reserve, que se suponía que era uno de los barcos más seguros de su época. Estaba hecho de un tipo de acero parecido al utilizado para construir el Titanic y terminó con un destino trágico similar. El barco se partió en 2 y fue encontrado recién 132 años después, en 2024. El barco de vapor de 90 metros fue el primer carguero revestido de acero en los Grandes Lagos. Un periódico lo llamó el Galgo de Interior, por la rapidez en la que cortaba las aguas. Peter G. Minch era el propietario e inventor de esta embarcación, que había sido construida 2 años antes en Cleveland. En la noche de su último viaje, el barco partió hacia Two Harbors, Minnesota. Minch llevó a 5 de sus familiares, su esposa, sus 2 hijos, su cuñada y su sobrina. A bordo también había 22 miembros de la tripulación. Fue un viaje agradable y tranquilo mientras navegaban por el lago Hurón. Poco después de que dejaron Whitefish Bay, el lago se volvió indomable y la tripulación tuvo que echar anclas por un tiempo. Más tarde, esa noche, al entrar en el lago Superior alrededor de las 9, una violenta tormenta de verano apareció con vientos poderosos y olas rompientes. Entonces el desastre. El barco comenzó a partirse en 2. En solo 10 minutos, el Western Reserve estaba completamente bajo el agua. Todos lograron subir a los botes salvavidas. La familia Minch, con algunos miembros de la tripulación, tomó el de madera y las 10 personas restantes se metieron en el de metal. Pero la tormenta fue tan brutal que el bote de metal se hundió de inmediato y solo unos pocos lograron subir al otro bote salvavidas.
El segundo bote flotó durante las siguientes 10 horas. Un barco de vapor pasó cerca, pero no notó ni escuchó a las personas que pedían ayuda. Alrededor de las 7 de la mañana siguiente, el bote salvavidas llegó a estar a 1,5 kilómetros de la costa de Deer Park, Michigan. Estaban tan cerca de estar a salvo, pero tristemente el bote salvavidas también se volcó y todos acabaron en el agua helada. El único sobreviviente de esta tragedia fue Harry Stewart, de 24 años, el timotel del barco. Nadó más de 1 kilómetro a través de las aguas heladas y logró llegar a la orilla, casi inconsciente pero vivo. Más tarde mencionó que sobrevivió gracias a una chaqueta de marinero de tejido grueso y ajustada. El Western Reserve estuvo perdido durante más de 100 años, hasta que un par de exploradores decididos finalmente lo localizaron. Pasaron más de 2 años buscando sin descanso los restos en la península superior de Michigan. Darryl y Dan Ertel encontraron el barco utilizando un sonar de barrido lateral que abarca 0,8 kilómetros a cada lado. Un día vieron un pequeño punto en el lado izquierdo del escaneo. Era pequeño, pero Darryl midió la sombra, notó que tenía unos 12 metros de altura y se dio cuenta de que debía ser algo importante. Así que dieron la vuelta y escanearon directamente sobre el punto. Vieron escotillas de carga y parecía que el barco se había partido en dos, con una mitad encima de la otra en una posición casi imposible. Cada pieza medía alrededor de 45 metros de largo y una vez que comprobaron el ancho, supieron con certeza que acababan de encontrar el legendario Western Reserve. Los historiadores aún no están seguros de por qué el barco que se suponía que era insumergible se partió por la mitad de repente, pero tienen algunas teorías. Una idea es algo llamado curvatura. Sucede cuando el barco sube sobre una ola gigante y la proa y la popa quedan suspendidas en el aire sin nada debajo para sostenerlas. Eso ejerce una tremenda presión en el medio y se dobla como un palo cuando tiras de ambos extremos. Otra razón plausible tiene que ver con el acero del que estaba hecho el barco. En aquel entonces, el acero era el nuevo y más popular sustituto del hierro. Sin embargo, el control de calidad no era perfecto. Algunas placas de acero no se fabricaron adecuadamente, lo que pudo haber ocasionado un punto débil significativo en el casco del barco. También existe la posibilidad de que el barco no tuviera suficiente lestre, que es el peso utilizado para mantener la estabilidad, o quizás no estaba bien equilibrado. Lamentablemente, solo 8 semanas después de la tragedia del Western Reserve, otro buque que había sido construido al mismo tiempo con placas de acero similares repitió el destino de su gemelo. El W.H. Gilcher era un carguero a vapor de lago utilizado para transportar mercancías entre puertos en los Grandes Lagos. Partió en lo que se suponía que sería un viaje de rutina el 26 de octubre de 1892, cargado con más de 3,000 toneladas de carbón. El barco dejó Buffalo con rumbo a Milwaukee. El capitán Letts H. Weeks y una tripulación de 18 personas estaban a bordo. Todo parecía normal al principio y para la tarde del 28 de octubre, el barco pasó por el estrecho de Machinicac y entró en el lago Michigan. Se esperaba que llegara a Milwaukee el día 30, pero nunca lo logró. Una tormenta muy fuerte azotó el lago Michigan y el lago Hurón el 28 y 29 de octubre, causando estragos en los planes de viaje de muchas embarcaciones. Cuando la tormenta finalmente pasó y los barcos comenzaron a llegar al puerto, la gente empezó a reconstruir lo que había sucedido. Al W.H. Gilcher, un capitán que estaba navegando cerca con su goleta, dijo que vio un gran vapor luchando contra la tormenta a unos 30 kilómetros al noreste de la isla North Manitou, alrededor de las 8 de la noche del 28. El barco parecía indefenso y no había movimiento ni señales de vida. Otro capitán vio más tarde muebles y partes del puente de un barco flotando en el lago cerca de la isla South Manitou. Posteriormente, 2 vapores más recogieron piezas rotas del puente del W. Gilcher en la misma zona. Se hizo evidente que la tormenta había destruido al carguero y trágicamente nadie sobrevivió. Los Grandes Lagos son un verdadero punto clave para los naufragios y ha habido entre 6,000 y 10,000 aquí desde el siglo XVII. En 1679, Le Griffon se convirtió en el primer barco europeo en desaparecer sin dejar rastro en los lagos. Navegó desde Buffalo, Nueva York, hasta Green Bay, Wisconsin, pasando por el lago Erie, el río Detroit, el lago St. Clair y el lago Huron antes de llegar al lago Michigan. Después de una parada en Green Bay, comenzó a regresar y luego
Nunca se lo volvió a ver. En 1975 ocurrió uno de los naufragios más famosos cuando el enorme carguero de minerales de 220 metros, el SS Edmund Fitzgerald, se hundió en el lago superior. Se suponía que una tormenta otoñal se mantendría muy al sur de su ruta, pero las cosas cambiaron rápidamente. Otro buque de carga, el Arthur M. Anderson, lo seguía de cerca y mantenía contacto por radio con el capitán del Fitzgerald, Ernest McSorley. Para la tarde del 10 de noviembre, las olas se estrellaban contra la cubierta y ráfagas de viento de más de 130 kilómetros por hora golpeaban con fuerza a ambos barcos. A las 7:20 de la tarde, el Anderson ya no pudo comunicarse con el Fitzgerald por radio y había desaparecido del radar. No hubo llamada de socorro ni advertencia. El enorme barco simplemente había desaparecido. Más tarde, los equipos de búsqueda encontraron el naufragio a más de 160 metros bajo la superficie, partido en 2 enormes pedazos. Ninguno de los 29 miembros de la tripulación sobrevivió y nadie presenció lo que sucedió. Podría haber todo tipo de razones para tales tragedias, desde errores de juicios y fallos de equipo hasta simplemente estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Los grandes lagos son cuerpos de agua inmensos con sistemas meteorológicos que esperarías encontrar en los mares. Estos mares interiores se encuentran en el corazón del continente, donde se forman vientos con fuerza de huracán y potentes tormentas. Muchos de ellos ocurren en noviembre y diciembre, cuando las aguas aún están cálidas tras el verano. Pero el aire canadiense comienza a descender. Hay una gran diferencia de temperatura entre el aire y el agua. Esta diferencia y los fuertes vientos generan olas gigantescas. Además, el hielo se forma más fácil en agua dulce que en agua salada. Se acumulan rápidamente en los barcos y los tripulantes también tienen que moverse por traicioneras aguas heladas. Los niveles de agua también son inestables. En años lluviosos, las tormentas son más probables y esto incrementa el riesgo de daño o desastre. Estas cosas pueden sorprenderte, pueden asustarte, también pueden ser muy confusas. Están esparcidas por todo el mundo, desde las llanuras heladas de la Antártida hasta el caluroso desierto de Nevada. Pero no tienes que salir de tu casa para ver estos lugares. Basta con abrir Google Earth o Google Maps e ingresar las coordenadas para ver muchas cosas extrañas captadas por satélites. Nuestra primera parada es en la Antártida. Aquí están las coordenadas. En este momento, casi no se ve nada más que una capa blanca de nieve. Pero hace un tiempo, usuarios descubrieron un barco extraño en este lugar. Estaba ahí tirado, de costado, cubierto de nieve. ¿Qué hacía ahí y de dónde venía? El Internet comenzó a inventar sus propias teorías. Es parte de un gran cohete. Es una nave del espacio exterior. Es una base secreta. Llegó ahí desde el Triángulo de las Bermudas. Mientras más tiempo pasaba, más locas se volvían las teorías. Pero la teoría que resultó ser cierta también fue la más inesperada. Este barco en realidad era pareidolia. Este término describe la tendencia humana de ver patrones en lo aleatorio. Tu cerebro ve formas familiares en las nubes, en los pozos de café o en patrones de rocas debido a la pareidolia. Así que este barco probablemente era solo un montón de nieve o algún tipo de iceberg. En todo caso, ya no se puede ver en los mapas. Probablemente Google no quería que la gente inflara rumores ridículos. No te vayas de la Antártida todavía, porque nuestro siguiente lugar misterioso está cerca. Aquí están las coordenadas. ¿A qué se parece? ¿A una puerta gigante o a un techo de vidrio? Se ve bastante extraño contra el manto blanco de nieve. ¿Qué hay cerca? La estación japonesa Showa. ¿Están estos dos objetos relacionados de alguna forma? Probablemente no. Pero entonces, ¿qué es? Alguien en internet bromeó que podría ser una puerta de un Boeing. Al parecer, tendría que ser un Boeing enorme. Alguien dijo que era la entrada a un búnker o a una base secreta. ¿Es un portal a otra dimensión? ¡Claro que no! Todas esas teorías se descartaron cuando los científicos se involucraron. Dijeron que ese objeto era un iceberg común, que encalló y se quedó atorado. Se está derritiendo y refleja la luz del sol. Por eso su superficie se ve tan brillante. Nada especial. Vamos a otro lugar frío. Esto es una locura total. Un enorme rostro roto escondido en las llanuras nevadas de la Antártida. ¿Quién es? ¿Algún tipo de villano o la cabeza de un gigante enterrado en la nieve? Es obvio que solo es un paisaje inusual, pero aún así es bastante impresionante.
Y por cierto, este es otro ejemplo de pareidolia. ¿Cómo es que la gente encuentra estas cosas? Van y dicen, ¿qué tal si paso horas recorriendo la Antártida en Google Maps? Suena como una gran idea. En fin, pasemos a nuestro siguiente destino. ¿Crees que esto podría ser algún tipo de patrón para un ritual aterrador? ¿O es un lugar secreto para brujas y hechiceros? No, esto es una base científica llamada FACE, Free Air Carbon Dioxide Enrichment. Liberan dióxido de carbono a la atmósfera y realizan experimentos para estudiar sus efectos. ¿Para qué? Para simular condiciones climáticas y ver cómo reaccionan las plantas del desierto y los ecosistemas a niveles altos de dióxido de carbono. Los científicos monitorean el crecimiento de las plantas, la química del suelo y la salud general del ambiente en estas regiones. El asunto es que la temperatura está subiendo en todo el planeta. Es posible que en el futuro, muchos territorios donde vive la gente se conviertan en desierto, y la vegetación en los desiertos será esencial para nuestra supervivencia. Así que los científicos se adelantan para saber cómo se comportarán las plantas en esas condiciones. Aquí están las coordenadas de un lugar en otro desierto. Tendrás que alejarte un poco para ver el panorama completo. Ruedas de piedra gigantes están esparcidas por el vasto territorio del desierto de Jordania. Son antiguas y los científicos aún no conocen su verdadero propósito. Fueron descubiertas por primera vez por pilotos en los años 20. En total, se han encontrado más de 1000 ruedas ahí. Obviamente, esto no es una anomalía natural y no hay factor de pareidolia. Pero entonces, ¿qué es? Los científicos creen que los antiguos colocaron esas ruedas en ángulos específicos respecto al Sol para medir el tiempo con las sombras y rastrear el paso de los años. Otros sugieren que las ruedas eran algo así como trampas para animales, o podrían ser lugares para rituales antiguos. Ahora, pasemos de los desiertos calurosos al agua. Ingresa estas coordenadas y espera. ¿Por qué el agua de este lago es roja? No te apresures a sacar conclusiones terribles. La razón de este color son las algas. Ciertos tipos de algas y bacterias viven en este lago salado. Se multiplican y le dan al agua este color. Suena convincente, pero dudo que alguien realmente quiera nadar en ese lago. Nuestro siguiente punto está en Australia. Puedes ver árboles creciendo en una pequeña isla. Pero espera, no es una isla, es un barco. Un barco real en el que han crecido densos matorrales de arbustos y árboles. Este es el SS Airfield, también llamado la Fortaleza Flotante. En 1972, este barco fue dado de baja. Se suponía que lo iban a desmantelar, pero algo salió mal y simplemente dejaron la embarcación en el agua cerca de la costa. Nadie lo necesitaba excepto la naturaleza. Con el tiempo, árboles de mangle comenzaron a crecer en el oxidado navío. El barco no deseado se convirtió en un punto de referencia local. Muchos turistas le toman fotos y las publican en internet, así que puedes encontrar fácilmente sus imágenes desde un ángulo más bonito. Si eliges esta ubicación y activas el modo Street View, verás hermosas casas en la ciudad de Nancy, Francia. Hay una calle de un lado, pero del otro lado todo está borroso. ¿Por qué? ¿Qué está ocultando Google? En internet puedes encontrar fotos de esta calle. No están borrosas. Y en una de ellas, en la ventana, se puede ver una figura alta con ojos brillantes. Los usuarios llamaron a esta figura el fantasma del balcón. Rápidamente se convirtió en un punto de referencia local. El internet discutía la aparición sobrenatural de este fantasma. Alguien sugirió que era un visitante de otro planeta. La versión más plausible es que es una estatua que se distorsionó por el ángulo de la cámara. Pero si es solo una estatua, ¿por qué Google difuminó esta casa? ¿Por qué no querían que viéramos esta figura? La gente ha propuesto muchas teorías al respecto. ¿Tú qué piensas? Compártelo en los comentarios. Hay otro lugar borroso más. Está en Tokio. Activa Street View y observa la calle, los transeúntes y algunas personas que están completamente difuminadas. ¿Qué ocultó Google esta vez? Afortunadamente, hay fotos en internet. Unas cuantas personas con cabezas de palomas se encuentran aquí. Les llamaron las palomas. Obviamente no son cabezas, son máscaras de pájaro, y claramente no hay nada paranormal aquí. Fue una broma de estudiantes de arte. En el folclore japonés, las palomas son símbolo de suerte y adaptabilidad,
así que los estudiantes decidieron usarlas. Difícilmente esperaban aparecer en Google Maps. Nuestro siguiente punto, aquí no hay nada raro ni misterioso. Este es el pueblo fantasma de Rowlight, Nevada, donde se descubrió oro en 1905. Muchos llegaron para extraer el metal. En pocos años se instaló electricidad, se levantaron edificios y para 1910 el pueblo fue abandonado. El oro se acabó, las calles quedaron vacías y los edificios fueron abandonados. Han pasado más de 100 años y la ciudad se ha convertido en ruinas. Los turistas vienen aquí a sentir esta atmósfera de abandono y a ver las casas únicas construidas con botellas de vidrio. Pero puedes recorrer las calles de Rowlight usando Google Maps en modo Street View. Últimamente los océanos misteriosos han soltado varios tesoros perdidos. No hablamos de oro ni de perlas, sino de algo mucho más valioso. Cerca de Sicilia, buzos hallaron un naufragio de 2500 años, oculto a solo 6 metros. Es tan antiguo que los expertos ni siquiera saben bien de qué estaba hecho. Eso nos lleva a una época de intrigas políticas, conflictos, construcción naval y descubrimientos. Pero esperen, ¿los restos del barco estaban a solo 6 metros? Eso no es nada profundo. Casi cualquier buzo aficionado podría llegar hasta ahí. ¿Cómo siguió oculto 25 siglos? Bueno, el barco no estaba a la vista como utilería de película. Con el tiempo, las tormentas y las corrientes lo enterraron bajo capas de arena y roca, hasta hacerlo parecer otro bulto más del fondo marino. Se descubrió gracias a tecnología de escaneo de alto nivel. Los investigadores jugaron una especie de escondidas high-tech usando sonar para detectar líneas rectas y patrones que la arena había ocultado por siglos. El barco data del siglo V o VI a.C. En ese entonces, Sicilia no era solo la isla del volcán más alto de Europa. El Etna era uno de los lugares más importantes del mundo antiguo. Entonces, el Mediterráneo era la autopista del mundo y Sicilia la caseta. Los griegos llegaron del este y fundaron colonias en la costa. Los cartagineses avanzaron desde el oeste, desde el norte de África. Siracusa ganó poder, mientras Cartago apoyaba a sus ciudades rivales. Eso provocó muchos enfrentamientos, alianzas e incluso batallas navales, porque controlar Sicilia era controlar las rutas comerciales. En aquel tiempo, el comercio lo era todo: aceite de oliva, vino, cerámica fina y metales. Griegos y cartagineses compitieron durante unos 350 años. El misterio del barco hundido crece. ¿Era de guerra, mercante o algo distinto? No sabemos quién lo construyó ni qué cargaba. Los arqueólogos ni siquiera están seguros de qué madera usaron. Así de frágil y deteriorado está. Lo que sí saben es que el casco se hizo con una técnica rarísima de casco primero. Normalmente se arma el esqueleto y luego van las tablas. Este no. Los constructores unieron primero las tablas borde con borde, como un enorme rompecabezas de madera, y después agregaron las cuadernas de soporte. Ese método se usó muy poco tiempo en la construcción naval griega, así que el pecio siciliano ofrece una mirada rarísima a esa experimentación naval y quizá también a su origen. Pero eso no es todo. También hallaron varias anclas cerca. 2 eran anclas de hierro con forma de T invertida, probablemente del siglo VII después de Cristo, más de 1000 años posteriores al hundimiento. Así que aún queda mucho por descubrir. Este barco no fue pura suerte. Forma parte de algo llamado Proyecto Caucana. Es una investigación de largo plazo sobre el pasado submarino de Sicilia, en marcha desde 2017. Podría ser el mayor hallazgo hasta ahora. Pero el equipo vuelve cada año y descubre cosas nuevas e importantes. Aún así hay más. Otros 3 hallazgos recientes valen la pena. Primero, vayamos al oeste, cruzando el Mediterráneo hasta España, donde ocurrió una historia casi idéntica. Frente a la costa de Murcia, los arqueólogos sacaron algo increíble. Un barco fenicio de 2600 años llamado Mazarrón II. Unos buzos lo vieron desde los años 90, pero en vez de levantarlo de inmediato, el equipo decidió dejarlo en su lugar.
Suelen dejarlos donde están si siguen estables y protegidos. Mejor dejar estable un pecio antiguo que romperlo al moverlo. Y funcionó hasta el año pasado, cuando la arena empezó a moverse y dejó el pecio expuesto a las olas, las corrientes y el deterioro. Entonces los arqueólogos lo levantaron con mucho cuidado, tabla por tabla, como si destaparan un esqueleto de dinosaurio para luego armarlo otra vez. Pero aquí viene lo importante. A diferencia de muchos pecios antiguos, ya hechos pedazos, Mazarrón II se conserva de proa a popa. Sus constructores fenicios eran marineros y comerciantes legendarios. Mucho antes de Roma, ellos recorrían el Mediterráneo llevando cedro desde el Líbano. También comerciaban vidrio, vino, aceite de oliva y su producto más caro, el tinte púrpura. Era tan costoso que solo los ricos podían conseguirlo. Quizá fueron de los primeros en navegar con la estrella polar y cruzar aguas que otros temían. Ahora saltemos a África, frente a Kenia. Ahí quizá hallaron un naufragio ligado a Vasco da Gama, uno de los grandes exploradores. Este navegante portugués en 1498 se convirtió en el primer europeo en llegar a la India por mar. Ese viaje abrió la ruta directa del comercio de especias entre Europa y Asia y volvió rico y poderoso a Portugal. El barco en cuestión sería el São Jorge, parte del famoso último viaje de Vasco da Gama. Los registros dicen que se hundió frente a Kenia durante una tormenta, y el pecio hallado bajo los arrecifes parece ser de la época correcta. Si se confirma, sería uno de solo 8 barcos portugueses de esa época aún en el Índico. Es como encontrar un capítulo perdido de un libro sobre la era de las exploraciones. A diferencia del naufragio español, este no se ha sacado del agua, sigue ahí. En vez de levantarlo, quieren hacerlo museo para buzos. Suena genial, de eso nace un hobby. Si creen que estos hallazgos solo son para arqueólogos, se equivocan. El siguiente no tuvo sonares avanzados ni equipo enorme. Lo hicieron un papá y su hija de 5 años durante una simple salida de pesca en Wisconsin. Lo que encontraron podría ser el George L. Newman, una goleta de madera perdida desde 1871. Ese año, encalló entre el humo del incendio de Peshtigo, en Wisconsin. Fue el incendio forestal más mortal de la historia. Pero ese mismo día ardió Chicago, y por eso casi no se cuenta. Durante más de 150 años, todos creyeron perdido al Newman. Luego, la arena reveló sus restos en las aguas someras del lago Michigan. Quizá no guarde secretos náuticos, pero sí otra cápsula del tiempo de la historia de Estados Unidos. Para cerrar, ¿cuál fue el naufragio más antiguo descubierto? En los años 70, unos buzos que exploraban cerca de la isla griega de Dokos toparon con lo que resultó ser el naufragio conocido más antiguo del mundo. Por desgracia, el barco en sí no sobrevivió. La madera, casco y cuerdas incluidos, desapareció hace mucho. Pero sí quedó la carga. El fondo marino estaba lleno de cientos de vasijas de barro, jarrones y otras piezas de cerámica, todas de entre el 2700 y el 2200 a.C. Esa época se conoce como el Ádico Temprano, cuando las pirámides de Egipto todavía estaban en construcción. Junto con la cerámica, los arqueólogos hallaron anclas de piedra y piedras de molino, de las primeras pruebas de comercio marítimo humano. Aunque el pecio de Dokos no conserva tablas ni mástiles, muestra algo mayor. Navegábamos y comerciábamos por mar mucho antes de lo creído. No es un tesoro al estilo pirata, pero para la historia no tiene precio. Al final, el océano es básicamente una enorme bodega de la historia humana. A diferencia de lo enterrado, un barco hundido siempre trae una tragedia detrás. Cuentan cómo vivía, comerciaba y viajaba la gente. Y lo mejor es que, con los robots submarinos y los escáneres de hoy, podemos explorar el océano como los buzos solos jamás podrían. Allá abajo podría haber flotas olvidadas, cada una con la historia de su civilización.